Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 24, de su versículo 1 hasta el versículo 24. Vamos a ir desglosando esto que es muy importante para nosotros, porque los discípulos de Jesús, ellos estaban muy preocupados porque ellos querían saber el tiempo del fin del mundo. Y Jesús, pues antes de explicarles lo que iba a pasar, sintió un rechazo sobre su pueblo. Jesús dice que se sentó en el monte de los olivos, pero antes de esto, Él lloró por Jerusalén. Él les dijo de esta manera, en el versículo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que pasó cuando Jesús dice que lloró amargamente, viendo cómo, siendo el mismo Dios, en su visión veía cómo Jerusalén iba a ser destruida. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no querer oír su voz, por rechazar a Jesús. Lo rechazaron los judíos. Ellos querían ver un rey como libertador. Ellos querían ver un patriarca como Abraham, ¿no? Que viniera a libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero Jesús les estaba dando el reino de los cielos a base de lo espiritual. Iban a obtener la victoria en lo espiritual, no en lo literal. Ellos querían ver un rey como un caudillo, como un libertador. Pero Jesús dijo que Él vendría como príncipe de paz. Dice, y vamos a ver ahí cómo Jesús viene y se sienta en el monte de los olivos, y ahí alrededor de sus discípulos dice así en su palabra, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no dejará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto es un juicio sobre Israel, sobre Jerusalén. Vemos en los tiempos antiguos cómo Jerusalén fue tomada por los enemigos y destruida, quemada la ciudad, y no quedó nada. Hasta ahorita vemos cómo los judíos en Jerusalén están en el muro de los lamentos. Lo único que quedó de Jerusalén fue un muro. Y bajo ese muro se apostran ellos intercediendo a su Dios, pidiendo que Dios nunca los olvide. Pero Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Dios nunca se olvida de sus hijos. Porque aún, Señor, cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre nos envuelve con su manto, ¿verdad? Entonces Él nos ama. Dice: por cuanto Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama con amor eterno. Sigamos leyendo, dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lamentablemente, hermano, hay mucha gente hoy en día que se dice ser el Cristo. Se dice: yo tengo la verdad. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántos dicen: yo tengo la verdad? ¿Cuánta gente sigue a una iglesia en muchedumbre? La gente quiere oír cosas bonitas. La gente quiere que le prediques cosas que sean acomodadas a su modo de ser.
Por ejemplo, si Jesús nos habla del arrepentimiento, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en virtud. Jesús decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el que te va a traer la llenura. Si nosotros como cristianos, aunque decimos conocer a Dios, pero dice Santiago, dice Timoteo, que nosotros a veces pensamos conocer a Dios, pero ¿qué pasa, hermano? Si yo conozco a Dios, ¿cuáles serían mis actitudes hacia mi prójimo o hacia mis seres queridos? Demostrar el amor de Dios. Por eso dicen que mucha gente se dice ser cristiano o se dice ser seguidor de Cristo, pero dice Jesús que ¿cuál fue el motivo para reconocer a un hijo de Dios genuino? Dice, por sus frutos vas a conocer cómo es este hijo, es hijo de Dios. Así es que, hermano, no nos podemos engañar. Dice Pablo, nosotros no podemos ser burlados. Nosotros mismos nos podemos engañar y decir, ay, pero nadie me ve, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera. O como cristianos tenemos la libertad, como dice Pablo, Dios nos ha llamado a libertad. Pero esa libertad no consiste en que yo quiera hacer todo lo que se me venga en mente. Dice Pablo, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto quiere decir que cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, no podemos, hermano, porque nuestra carne se opone. Tenemos un enemigo tan poderoso que es nuestro propio yo. Nosotros andamos y caminamos sobre este cuerpo. A veces nos sentimos cansados, fatigados, pero no nos mueve lo carnal, ¿no? Lo que nos va a mover es lo espiritual. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los llamados? Todos son llamados para el reino, pero pocos son los que son genuinos. ¿Por qué? Porque poca gente se preocupa para hacer la voluntad de Dios. Y pocos se esfuerzan a entrar en el reino. Por eso dice que habrá muchos Cristos. Nosotros, decía Pablo, nosotros somos cristitos, ¿no? Porque creemos en Cristo. Somos un pedazo de Jesús. Por eso Jesús dijo, vosotros sois mi iglesia y yo soy la cabeza. Amén. ¿Sí? Somos cristitos y nos formamos nosotros el cuerpo de Cristo. Y de nosotros depende de que nosotros tengamos el poder para poder vencer al maligno. Sujetar nuestra carne en nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando diga el débil, soy débil, diga que es fuerte. Porque la debilidad de Dios se fortalece o la debilidad de nosotros se fortalece en Dios en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza debe ser en Dios. No nos vamos a ser desviados por esos falsos cristos, ¿no? Porque dicen, he aquí, les dice el Señor, aquí está el Cristo, crean en Él. No puede ver un Cristo visualizado que diga, no, este es el Cristo. Dice, muchos serán engañados. Dice que aún los escogidos, los que creen en Cristo, serán engañados. ¿Pero por qué, hermano? ¿Usted por qué piensa que va a ser engañado? Porque no indaga la palabra. Porque la palabra es vida, la palabra es poder, la palabra es luz. Amén. Y si tú no indagas la palabra, fácilmente va a ser engañado por falsos cristos, falsas profecías, falsos profetas. Y viene lo más tremendo, ¿verdad? El engaño. Que creas tú a la mentira, que a una mentira la hagas verdad, o que quieras buscar una iglesia llena de gente. Hoy en día, hermano, la gente no quiere oír de Dios, no quiere oír de santidad. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Por ese amor, hermano.
el amor de muchos se ha enfriado, se ha apagado, porque no hay misericordia. Dicen que nosotros tenemos que tener esa misericordia. Dice, no quiero sacrificios. Jesús dice, no quiero que te sacrifiques, que tengas misericordia, que uses la misericordia a aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? A necesitar. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Él es poderoso. Así es que imitemos a Dios. Imitemos su gracia. Dice, porque vendrán muchos Cristos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras, irán. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esta es una prueba, hermano. Dios envía o permite las guerras para que nosotros seamos probados. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hoy vemos que diferentes naciones han sido sacudidas. No tiene mucho que en el Medio Oriente tuvieron un terremoto, ¿no? Muy intenso. Y más allá en el Oriente se ve manifestado esto que se está profetizando en la palabra: terremotos, hambres. ¿Qué es lo que trae las hambres? ¿Qué es lo que trae las pestes? ¿Qué son las pandemias? Debilitando las naciones a través de pandemias, viene a desestabilizar a las naciones. Hoy lo que estamos pasando, tiempos, dice Pablo, tiempos peligrosos, porque hay hambre en la tierra. Hay gente más necesitada que vemos que los africanos, ellos pues son una nación muy pobre, ¿no? Que ellos en su pobreza pues adoran al animal o a las vacas, ¿no? Las ven como dioses, no las matan. ¿Por qué? Porque los consideran un dios. Y hay otros como la India, ¿no? La India también, el vudú y todo eso, la brujería, todo eso empobrece a una nación. ¿Y qué pasó? México no se queda atrás. México es un país idólatra. México, pues desde nuestros ancestros, los aztecas adoraron al sol, a la luna, pensaban que era un dios, a la naturaleza. Pero ahora Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, es necesario que tú le adores. No le vamos a buscar a un Dios que se manifieste allá en el monte, ¿no? Que diga, no, allá está Dios, o aquí está Dios en mi casa. No, Dios está en todas partes. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y se manifiesta de acuerdo al poder que tú le das a Dios. Quiero decir que si tú te manifiestas en quebranto, Dios ahí está contigo. Pero si tú te manifiestas en pecado, ahí está Dios. Pero también puede ejercer juicio. Pero Dios se manifiesta más donde la gente le busca, donde te humillas. Porque dice Crónicas, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, y ahí se arrepintiere de sus pecados, dice, ahí yo sanaré su tierra, sanaré su nación, sanaré su familia, sanaré su pueblo. Amén. Hoy necesitamos, hermano, gente que se agrupe y busque a Dios. Amén. Porque en la multitud de consejeros dicen que está la sabiduría. Si tú le buscas, si tú lo encuentras, si tú le buscas, lo vas a encontrar. Porque el que le toca, dice, el que toca se le abrirá. Y el que le busca, lo encontrará.
Entonces debemos esforzarnos, porque vienen tiempos peligrosos, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, Dios entregarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Viene el tiempo que nosotros tenemos que declarar quién es Dios, declarar quién es Dios. Y por esta situación, dicen muchos, tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay algo que puedan notar, que vemos que la maldad se ha multiplicado. La maldad, pero a través de que más maldad haya en el mundo, habrá más amor hacia las almas. Habrá más gracia. A mayor pecado, dice Pablo, mayor gracia. ¿Por qué? Porque Dios está dando el último aviso para que usted y yo seamos salvos, para que no nos perdamos. Está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que peca ya no peque, el que hurta ya no hurte, el que codicia ya no codicia. Por eso dice, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no queremos oír la voz de Dios, pasa que cuando dice que el que está en pecado, dice Apocalipsis, sea todavía, siga pecando, ¿no? Pero va a venir el juicio. Dios está cansando de las cosas que pasan en la tierra. Dios está permitiendo todo esto, pero todo va a tener un final. Dice que Dios no siempre va a contender con el hombre, no siempre va a estar peleado con el hombre, porque dice, mi espíritu jamás va a contender con el hombre. Él ya no quiere pelear, porque Él va a tener un orden. Antes que venga el orden mundial, bueno, después que venga el orden mundial, viene el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomará todas las cosas. Todo lo que fue desubicado, el hombre, sus pasiones y sus deseos, pues aquellos que no buscan a Dios van a morir en sus pecados. Dios está dando su último aviso, porque la gracia está a punto por terminar. Y cuando se cierre la gracia, entonces ¿qué va a pasar, hermano? Viene la gran tribulación, viene la persecución de los judíos, viene la persecución de los cristianos, y a modo de su salvación tendrán que ser ejecutados, declarando que conocen a Dios y que lo aman con todo su corazón. Pero aquellos que se acobardan, ¿verdad?, tendrán su pago en el lago del fuego. Dice que aquel que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de aquellos que me nieguen. Por eso Dios está advirtiendo que busquemos a Dios, que no seamos insensatos. Vemos la parábola de las mujeres prudentes, ¿no? Las vírgenes prudentes. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Y las que eran imprudentes, ¿qué pasó? Pues dicen, pues ahorita gocémonos y alegrémonos, porque el esposo va a tardar. No tenían aceite. El aceite, ¿saben cuál era? La modalidad que ellos tenían. Pero el aceite significa que el Espíritu Santo, si tú tienes el aceite, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y es el que te mantiene firme. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, aunque vengan contra ti millares, como dice el Salmo 91, no temerás mal alguno, porque
Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa en presencia de aquellos que me angustian, ¿verdad? De los que me dicen que me maldicen, ¿verdad? Pero yo sé que tienen confiado. Confiamos en un Dios todopoderoso. Confiamos en un Dios que Él nos libra del imperio de la muerte. En Apocalipsis nos habla de que nosotros como iglesia tibia, pues que nos levantemos, ¿no? Vamos a leer un poquito lo que Dios le dice a la iglesia tibia. En Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza ni de tu desnudez. Unge tus ojos con colmillo. Amén. Si yo reprendo y castigo a los que yo amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. Es la clave, hermano. A veces nos sentimos que tenemos todo, pero nos fundamentamos nuestra vida en lo que tenemos. No, dice Dios, arrepiéntete. No fundes tu fe en cosas que perecen. Funda tu fe en cosas que permanecen para siempre. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que entender, no nada más oír, sino obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La iglesia fiel, ¿cuál es la iglesia fiel? Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, a este dice: al santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie la puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es lo que viene en el mundo? El engaño, la mentira, el desamor, la falta de perdón, la falta de misericordia. Dice: aquí yo te guardaré de todo lo que venga en la tierra, las plagas. Por eso dice el salmista David: ninguna plaga tocará mi morada, ninguna plaga tocará mi familia, ninguna plaga te dominará. Y aquí yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, amén. Al que venciere yo le daré la columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sí sabías, hermano, que hay una nueva Jerusalén?
allá en el cielo, dice. Allá en el cielo está la nueva Jerusalén. Por eso dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A dónde? A la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, allá donde Dios está preparando. Por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fueros a aparejar el lugar, dice, vendré otra vez y me voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué a mí mismo? Porque nosotros somos su iglesia, porque su iglesia se va con Jesús. Viene la cabeza, viene el jefe de jefes, el Señor de señores, por su iglesia. Amén. Por una iglesia amada, por una iglesia santa. Por eso nos estamos preparando para santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Verdad? Entonces tenemos que esforzarnos, lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Nos cuesta, hermano, apartarnos del mal. Nos cuesta, pero no nos contaminemos. Porque muchos buscan el lugar ancho, buscan donde puedan ser cómodos, cómo entrar a lo que ellos desean. Pero nosotros que buscamos la justicia, ¿qué nos pasa? Somos raspados, somos como que no podemos pasar, y pasamos de lado con trabajo, pero vamos a entrar al reino, ¿no? Porque usted tiene esa habilidad. Dios nos ha dado la habilidad, nos ha dado el poder para vencer al maligno. Yo te he dado el poder, dice, para que soportes. Como dice Pablo, le dice a Timoteo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Todos tenemos un ministerio. Amén. ¿Cuál es el tuyo? Solamente Dios lo sabe. Lo conocerás a través de invirtiéndote en Dios. Invierte tu vida, invierte donde quiera que andes. Glorifica a Dios, porque Él te va a poner en lugares altos. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Las cosas viejas han pasado, todo lo que me dominaba, ahora solamente me domina el Señor, porque Él tiene el poder para poder hacerme cambiar mi mente, mi corazón, mi espíritu. Dios es el que renueva nuestras fuerzas y nos da el poder para hacer las riquezas, para ser ricos en Dios. Pero ¿cuáles son las riquezas, hermanos? No las riquezas terrenales, las riquezas que nos envuelven de Dios, como la santidad. Eso es algo puro. Somos pureza de Él. Amén. Somos llenura de Él, porque somos hechos a semejanza de Dios. Amén. Somos hechos a su andar. Por eso dice, Dios es amor, y el que vive en Dios vive en amor. No nos envidiemos, no nos odiemos unos a otros, amemos nuestro corazón, como dice ese canto, ¿verdad? No de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Que se encuentre bien unidos, que se encuentre vosotros. Por eso Filipenses nos habla, vosotros en la esperanza, constantes en la oración y sufridos en la oración, ¿no? En la fe. Debemos de compaginarnos, porque dice Jeremías, en la multitud de consejeros, no nada más en uno está la sabiduría. Sabemos que la sabiduría no está en mí, está en todos nosotros. Amén. Somos un conjunto para poder llegar al reino de Dios. Por eso debemos dejarnos llevar por el Espíritu. Amén. Dice Gálatas, andar en el Espíritu. Amén. Y no satisfagáis las obras de la carne. Amén. Porque los que vivimos, hermanos, la vez pasada predicamos sobre la muerte. Los que viven saben que han de morir,
pero dice que los muertos nada saben. Está hablando espiritualmente, ¿no? Amén. Los muertos espirituales no conocen a Dios, Sí. pero nosotros que somos vivos, somos vivificados en Dios, conocemos los misterios, la ciencia y la sabiduría, la profundidad, dice Pablo, conoces cuál es la anchura, cuál es la longanimidad, la profundidad. Conocemos a Dios y conocemos que Dios todo lo puede. Dios puede cambiarnos. Amén. Jeremías nos habla ahí que dice que la palabra de Dios es como martillo. Esta palabra es como un martillo, ¿no? Que te está golpeando hasta que el corazón sea quebrantado. Amén. Así es. ¿Para qué? Para que sea un corazón de carne, no de piedra. Cuando tienes tu corazón duro, ahí está el martillo, ahí está la palabra. Pero ¿por qué, Señor, me está dando tan duro esta palabra? Para quebrantar nuestro corazón. Pero el corazón quebrantado, Dios está en los quebrantados de corazón, dice la palabra. Bienaventurados los aquellos que están quebrantados en el espíritu, aquellos que se duelen, que se esfuerzan para buscar a Dios, que le buscan en todos sus caminos, en todas sus decisiones. Busquemos a Dios. Y como dice esa palabra, ¿verdad? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelvas a Jehová, el cual es amplio en perdonar. La palabra de Dios es viva, hermano, y eficaz, más penetrante que toda espada de los filos, que penetra nuestros pensamientos y el corazón, aún a partir del alma y del espíritu, para conocer las intenciones. Dios conoce nuestras intenciones, si son buenas o son malas. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre, purificando nuestros corazones de malas conciencias, para que busquemos a Dios en todo momento. Amén. En todo momento. Quisiera que ponemos, a ver si nos puedes poner, hermano, ese canto que dice, conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos, Señor, no los puedo esconder. Amén. Aleluya. Hablaba lo que él no entendía, que de oídas, dice Jeremías, de oídas, Señor, te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Amén. Que no sea que porque lo hayas oído, siente el amor de Dios en ti, siente la presencia de Dios en ti, para que puedas ver la gloria de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Antes vamos a orar, pidiéndole a Dios sabiduría. Dígale, Señor, ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que somos carne, Señor. El espíritu a la verdad está presto, pero nuestra carne está enferma, Señor. Nuestra alma te anhela